Un hecho de brutalidad policial en el estado de Quintana Roo, México. Una salvadoreña de 36 años murió de inmediato, dejando en la orfandad a dos hijas. Testigos aseguran que los agentes intervinieron a la víctima cuando ella caminaba en una de las principales calles de la zona. Era la tarde del sábado 27 de marzo, cuando Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años, caminaba por la avenida La Selva del estado de Quintana Roo, México, cuando 4 policías, 3 hombres y una mujer la sometieron con el pretexto de que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad. La tiraron al suelo y aplicaron exceso de fuerza. Minutos después, Victoria Salazar comenzó a gritar y a decir que se le dificultaba respirar por el peso que tenía encima. Un agente tenía sus rodillas sobre su cuello, pero no importó. Continuó con la brutalidad de intervención que la víctima dejó de gritar y moverse. Murió de inmediato. Los agentes, al percatarse que Victoria Salazar ya no tenía signos y que estaban siendo filmados por los habitantes, la subieron a la unidad tipo camioneta para llevarla al centro de salud más cercano para su valoración médica. Pero al no ser atendidos, decidieron ir a Protección Civil, donde les confirmaron que ya había fallecido. Victoria Esperanza Salazar Arriaza, salvadoreña con visa humanitaria en México, se convierte en otra víctima más a manos de las autoridades de seguridad mexicanas. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y a este tema reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele, quien pidió al gobierno mexicano que esclarezca lo ocurrido. Al mismo tiempo, envió sus condolencias a la familia de Victoria Salazar, mujer que murió a manos de la policía de Tulum en Quintana Roo. El mandatario escribió lo siguiente: nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las 2 hijas de Victoria y de todo lo que necesiten. Además, agregó que solo pedimos justicia, que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley. Aclaró en otra publicación: veo a miles de mexicanos indignados exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros. Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum. Y finalizó en otro tuit con lo siguiente: el caso de Victoria es mucho peor de lo que pensábamos. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión, aparte del asesinato. Daremos seguimiento a este caso hasta que se haga justicia, escribió el mandatario. Y por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño informó que se tienen comunicaciones con las autoridades mexicanas para que se investiguen los hechos y se aplique todo el peso de la ley. Además, se va a brindar todo el apoyo que se requiere con la familia Salazar Arriaza, quien la familia asegura que eran originarios de Sonsonate y desde hace varios años se radicaba ya de manera legal en México con la visa humanitaria, como hemos visto. En este momento, el gobierno salvadoreño se encuentra dando seguimiento al caso a través de la representación diplomática de Acayucan y la embajada de El Salvador en aquel país. Y familiares de Victoria Salazar pidieron justicia por su asesinato a manos de policías mexicanos. Victoria tenía 5 años de residir en Quintana Roo, México, y tenía visa humanitaria. Además, agradecieron la ayuda que dará el gobierno para la repatriación del cuerpo y la manutención que se dará a los niños que quedaron huérfanos. El gobierno, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, recibió a la familia de Victoria Salazar, quienes agradecieron la ayuda anunciada por el presidente de la República, Nayib Bukele. Ya el presidente también en un tuit mandó de que él estaba a favor de todos los procesos, ¿verdad?, que se van a dar con las niñas y ofreció una manutención para las niñas y estudios si ellas querían estudiar acá en el país. Pido justicia para mi hija. La madre de Victoria pidió justicia por el abuso de fuerza por parte de las autoridades policiales mexicanas. Ya dieron un reporte de que a mi hija le quebraron ¿cómo se llama?, el cuello, y le quebraron un montón de costillas porque ahí estaban 4 hombres, 3 hombres y una mujer sobre ella. Victoria Salazar deja en la orfandad a 2 niñas, una de 15 y otra de 16 años. Además, ella salió del país hace 5 años y tenía visa humanitaria
tras pedir asilo en México. ¿Había recibido algún tipo de amenaza aquí en el país para buscar irse? No sé si ella no me quiso decir para no, ¿cómo se llama? Ponerme a mí en pena, pues. El gobierno salvadoreño ha dicho que agilizará todos los trámites para tener lo antes posible el cadáver, para que la familia pueda darle santa sepultura y las dos menores puedan estar seguras con su abuela. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y la indignación sobre el caso de la compatriota que murió en el estado de Quintana Roo, México, no solo ha generado indignación en nuestro país, sino a nivel internacional. De hecho, agencias informativas y organizaciones sociales en el mundo han retomado el tema y condenado el exceso de fuerza de los elementos de seguridad hacia una mujer, quienes con el pretexto de retenerla por supuestamente ir en estado de ebriedad, terminaron asesinándola a plena luz del día. Lo que le mostramos son parte de las imágenes que se han hecho públicas en diferentes medios internacionales sobre este caso. Y por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a esclarecer el asesinato de Victoria Salazar a manos de la policía de Quintana Roo. Por este hecho ya hay algunos detenidos. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, que se va a castigar a los responsables. Y sobre este tema, en nuestro país, integrantes de varias organizaciones feministas se concentraron en el Monumento a la Constitución de San Salvador para exigir justicia a las autoridades de México sobre el caso de Victoria Salazar Arriaza, quien murió asfixiada en manos de la policía de ese país. Y la historia de Victoria, asesinada a manos de policías municipales allá en México, es solo una de las miles de salvadoreños que están migrando para buscar lo que por décadas el Estado les negó durante las administraciones de gobiernos anteriores. Más de 55,000 personas fueron detenidas en su trayecto hacia Estados Unidos en el año 2016. La violencia desbordada que se vivía en el país obligaba a los salvadoreños a buscar un lugar más seguro. Victoria Salazar es una de esas miles de mujeres salvadoreñas que salió del país en 2016 para buscar un futuro más seguro. Recibió una visa humanitaria en México, perdió la vida por el exceso de fuerza de 4 policías municipales de Tulum, Quintana Roo. 4 gobiernos de Arena y 2 del FMLN no lograron frenar el flujo constante de salvadoreños migrantes hacia Estados Unidos. Según datos del Departamento de Seguridad y Migración de este país norteamericano, los años 2005, 2008, 2012 y 2016 son los que presentan más capturas en la frontera sur de los Estados Unidos. En los últimos 2 años, desde 2019, los números son más esperanzadores. Se ha reducido el flujo migrante irregular en más de un 35%. Esta reducción es un indicador de la efectividad de los programas y políticas que el actual gobierno ha implementado. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, se refirió al trabajo que realizan como institución con el Plan Verano Seguro 2021 y además destacó estadísticamente sobre el Plan Control Territorial como un éxito. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, fue uno de los invitados en la entrevista de Noticiero El Salvador. Y dentro de todos los temas que fueron abordados, destacó el avance del Plan Control Territorial. Y como parte de esos números alentadores, confirmó que El Salvador durante gobiernos anteriores rondaba los 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Ahora incluso se registran más fallecidos por accidentes de tránsito que por violencia homicida, afirmó. Desde ahí que también aplaude el reciente nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Gustavo Villatoro. Esta decisión del señor presidente de la República de llevar a alguien con esa experiencia, con ese legado y con esos datos históricos que ahí está, porque el combate al secuestro eso fue una realidad. Claro. Y esa impunidad que había antes, que se hizo un quiebre, eso es lo que vamos a buscar hoy.
con el apoyo, con la orientación y las directrices del ministro de Justicia y Seguridad Pública. En ese sentido, confirmó que han sostenido una serie de reuniones con el nuevo titular de la Seguridad Pública y han recibido indicaciones precisas de cómo enfilar los esfuerzos de combate a todas las expresiones del delito, destacando el uso del Centro de Investigación Forense de la PNC para obtener estándares internacionales en la política de investigación criminal basada en peritajes y prueba científica. Donde ya el ministro de Justicia dice, todo lo que se trate de dolor de niños, niñas y mujeres y los demás delitos, ahora los vamos a tratar de resolver en tiempo real con tecnología y con metodologías basadas en inteligencia policial. Así es que nosotros aceptamos ese reto, nos integramos a él y en tiempo real, día y noche, Armando, vamos a estar trabajando. Entre otros temas, el jefe policial informó que como corporación, cerca de 25,000 elementos están garantizando una temporada vacacional segura a los veraneantes. Incluso mencionó que existen más de 650 controles vehiculares en carreteras para disminuir la cantidad de accidentes, lesionados y fallecidos. Hasta el momento, han sido arrestados 10 conductores bajo los efectos del alcohol. Y con respecto al proceso de inmunización del personal policial, informó que más de 13,400 agentes ya fueron vacunados en todo el país. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y también el ministro de Trabajo, Rolando Castro, brindó declaraciones sobre este tema y aseguró que tras las anomalías encontradas presentarán un informe con sanciones administrativas y de tipo penal a las instituciones correspondientes por las plazas fantasmas descubiertas en la Asamblea Legislativa. No, ahí reafirman prácticamente lo que todo el mundo ha sabido. Acá la Asamblea Legislativa, bueno, las mismas alcaldías incluso, tienen gente con estas plazas fantasmas. El ministro de Trabajo se refiere a las declaraciones de la exdiputada del PCN, Cristina López, quien a través de un video posteado en sus redes sociales ratifica una vez más la existencia de las plazas fantasma en la Asamblea Legislativa e incluso asegura que el presidente de este órgano de Estado, Mario Ponce, le pidió que no llegara a trabajar, pero sí que cobrara su salario. Los funcionarios públicos debemos de ser coherentes y el peso de la ley debe de aplicarse. De acuerdo al ministro de Trabajo, estos señalamientos abonarán a los resultados que serán presentados ante la Fiscalía General de la República, luego de la inspección que realizaron en este órgano de Estado. El ministerio ha concluido unas sanciones de orden eminentemente administrativo y otras de orden penal. Estas de orden penal van a ser enviados después de la vacación a la Fiscalía General de la República para deducir responsabilidad eminentemente penal. Las irregularidades encontradas son múltiples y todas quedarán plasmadas en un informe que incluso será trasladado a la nueva Asamblea Legislativa para que los diputados puedan corregirlas al tomar posesión de sus cargos. Pero personas que nunca llegaron a trabajar y que hoy el mismo trabajador o trabajadora que está en su oficina de 4 metros cuadrados dice que no encuentra cómo hacer porque han llegado 2 últimamente a esa oficina que nunca no los conocían, es más. Según Rolando Castro, además se encontró una lista de personas que trabajaban para 3 instituciones diferentes al mismo tiempo, cuyos salarios superaban los $6,000 mensuales. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y el tema de las plazas fantasmas continúa dando de qué hablar, según la denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Más de la mitad de los empleados del órgano legislativo cobran un salario, pero como hemos visto, muchos no llegan a trabajar. Los partidos políticos tradicionales han encontrado en la Asamblea Legislativa un lugar de pago a militantes, miembros y simpatizantes que colaboran con dichos partidos. Cada diputado, sin importar su color político, tiene asignado al menos $12,000 para hacer contrataciones y en algunos casos, partidos como Arena y el FMLN han llegado a tener más de 30 diputados en su fracción, lo que equivale a más de $360,000 mensuales solo para contrataciones. La Fiscalía inició una investigación sobre las plazas fantasmas. Las pasadas elecciones dejaron grandes perdedores, como el partido FMLN, que con solo 4 diputados, la Asamblea Legislativa se convierte en un lugar necesario para sus militantes. Con tal debacle y sin el dinero de la deuda política que paga el Estado,
Son las finanzas uno de los rubros más golpeados en estos institutos políticos. Con información de Guillermo Berríos, Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y mediante una investigación periodística se descubrió que los partidos políticos en la Asamblea Legislativa han reubicado personal en las fracciones legislativas para convertirse en empleados institucionales. Muchos ya fueron pasados de contrato a ley de salarios. Mediante documentación pública obtenida a través de la Unidad de Acceso a la Información, se ha revelado que la mayoría de fracciones legislativas han realizado movimientos internos para cargar con más empleados a ese órgano de Estado y cambiarlos del régimen de contrato a ley de salarios. De acuerdo con los datos, es la fracción del PCN la que ha realizado el 76% de todos los traslados y movimientos de personal que se han conocido recientemente. El PCN encabeza los traslados, le sigue Arena y se suma el FMLN. De los cambios reportados, algunos registran modificaciones en el tipo de contratación. Los puestos se conocen como colaborador administrativo. 2 más fueron ubicados en la unidad de prensa institucional. Las fracciones legislativas están integradas por un total de 1.100 empleados, de los que Arena, FMLN y PDC de Rodolfo Parker suman más de 650 entre los 3. Más información. La Dirección de Migración y Extranjería anunció nuevas disposiciones sanitarias para el ingreso de personas al país, las cuales han sido autorizadas por el Ministerio de Salud. Recordemos que nuestro país ha sido declarado como destino seguro por el excelente manejo de la pandemia. El director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, informó que se levanta la restricción de ingreso al país a personas procedentes de las siguientes naciones. El Reino Unido, como Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Gales y Sudáfrica, de las cuales había restricción de entrada, queda levantada esa restricción a partir de este día. Medidas que han sido notificadas a las empresas de transporte aéreo, terrestre o marítimo para autorizar el ingreso de personas que presenten una certificación de vacunación contra el COVID-19. Todas aquellas personas que han sido vacunadas en los países de procedencia, ya sea con una dosis, si así es la vacuna, o con las 2 dosis, si la vacuna así lo requiere, también no tendrán necesidad de presentar la prueba PCR. En cambio, si las personas que deseen viajar a El Salvador no han recibido la vacuna anti-COVID-19, deberán presentar la prueba negativa del virus. Las pruebas autorizadas son NAAT, LAMP y PCR. Estas deben tener un plazo no mayor a 72 horas. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y en Estados Unidos, uno de los países más afectados por el coronavirus en América, expertos advierten un posible repunte de casos pese a que hay avances en la campaña de vacunación. El gobierno de Estados Unidos alerta de un repunte de casos de coronavirus. La nación norteamericana registra entre 60 y 70 mil casos diarios. La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señaló que el país se ve abocado a una fatalidad inminente con base a los recientes datos. Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales, con 30.262.380 casos y 549.335 muertos, seguido por Brasil e India. Mientras que el presidente Joe Biden busca avanzar en la vacunación y promete acceso al medicamento contra el COVID-19 en abril para el 90% de los adultos mayores, quienes podrán pedir cita para recibir la dosis. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Y haremos un recorrido por el mundo. Vámonos hasta Brasil, donde la crisis sanitaria sigue sin dar tregua y solo en las últimas horas se registraron más de 1.600 fallecidos. Además, en las últimas horas renunciaron 2 funcionarios de dicho país, en medios de cuestionamientos por el manejo de la pandemia. El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado en las últimas 24 horas 44.326 positivos de coronavirus, superando los 12.534.000 contagios detectados desde que comenzara la crisis sanitaria. Y como consecuencia de la enfermedad, 1.656 personas han fallecido en la última jornada, alcanzando un total de 312.206 decesos hasta la fecha.
En medio de la crisis sanitaria, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa han renunciado a sus cargos luego de la presión de diplomáticos por la gestión realizada durante la pandemia. Mientras que Portugal ha suspendido los vuelos con Brasil y Sudáfrica para limitar la propagación de nuevas variantes de COVID-19. La medida se extiende hasta el 15 de abril. Y la Organización Mundial de la Salud dio a conocer el esperado informe sobre el origen del COVID-19 y se inclinó por la transmisión del virus al hombre vía un animal intermedio infectado por un murciélago. También descartó prácticamente la tesis de que la pandemia se originara en un laboratorio, como se había acusado por el presidente de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump. Los expertos señalan además que los estudios llevados a cabo en el mercado de Wuhan y en otros mercados de esa ciudad y en otro mercado de otros lugares no sirvieron para encontrar elementos que confirmaran la presencia de animales infectados. Para algunos, el informe presentado este lunes no resuelve el misterio del origen del virus.